Hola a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con una serie de videos en la cual vamos a analizar conceptos básicos de estadística. Esta serie de videos va a contar con 3 videos. Este primero, que es la definición y conceptos básicos. El segundo, que va a contar con el armado de tablas y presentación de datos estadísticos. Y un tercero donde vamos a analizar gráficos, como por ejemplo este gráfico de torta que pueden ver en pantalla. Sin más, comenzamos. Vamos a comenzar con un problema disparador, o sea, un problema que nos va a servir para poder definir distintos conceptos sobre, obviamente, estadística, que dice lo siguiente. En las últimas elecciones presidenciales de cierto país, los candidatos a presidente eran Aníbal, Bernardo, Clara, Esteban y Lucía. Noten que cada uno está nombrado con una letra mayúscula que lo identifica. Dos consultoras, o sea, dos empresas que se dedican a justamente hacer encuestas, Cómoda y Correcta, debían realizar la encuesta a boca de urna, o sea, la encuesta de cuando salía el votante, preguntarle a quién votaste y demás. Con lo cual, una vez finalizada la votación, tenían que indicar quién sería el ganador antes de que se realizara el escrutinio oficial de los votos. A ver si aprendes a leer, profe. Bien. La consultora Cómoda, o sea, la primera, decidió entrevistar a 50 personas que votaron en 2 escuelas de la capital del país, obteniendo los siguientes resultados. Y acá tenemos una tabla con los resultados que fue consiguiendo la consultora Cómoda. O sea que entrevistó a 50 personas, digamos que cada cuadradito representa lo que dijo cada persona, y fueron contestando A, B, C, E o L, dependiendo de si votaron a Aníbal, Bernardo, Clara, Esteban o Lucía. Y completaron y presentaron esa tabla. Por otro lado, la consultora Correcta entrevistó a 10.000 personas, eligiendo para eso 2 barrios de cada provincia del país. Con los resultados obtenidos, confeccionó una tabla de la siguiente manera. Y esta es la tabla que presentó la consultora Correcta. Ya de por sí pueden notar que la primera consultora presentó los datos sueltos, por decirlo así, y la segunda presentó los datos de una manera un poco más ordenada, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, al candidato Aníbal lo votaron 2.000 personas, al candidato Bernardo lo votaron 6.080 personas y así con los demás. Y esta consultora lo que hizo es, a los candidatos que tenían menos votos, en este caso eran Esteban y Lucía, los clasificó como otros y ya los puso directamente juntos. La pregunta que hace este problema disparador es, ¿cómo serán los resultados de las elecciones según cada consultora? Bien, acá yo te propongo algo, te propongo que pares el video, analices todo el problema y trates de hallar vos la respuesta. Yo igualmente en segundos empiezo a desarrollar el problema, pero lo ideal sería que trates de pensarlo vos y luego compares conmigo si tus razonamientos son también mis razonamientos. Vamos entonces a comenzar a resolver el problema, vamos a comenzar a analizar qué hizo la consultora Cómoda. Sabemos que la consultora Cómoda entrevistó a 50 personas que votaron en 2 escuelas de la capital del país y obtenieron estos resultados que muestra la tabla. Estos resultados, así en la tabla, es difícil de interpretarlos porque hay un montón de A, B, C, E y L sueltas y por ahí no es tan fácil contarlas y demás. Por eso, un buen trabajo sería tratar de contar cuántos hay de cada candidato y qué porcentaje representa, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a empezar preguntando cuántas personas votaron a Aníbal. Para eso lo que voy a hacer es, en mi tabla, voy a pintar todas las A que corresponden con Aníbal. Y luego las voy a contar. 1, 2, 3, 26, da 26. Después vamos a contar cuántas personas votaron a Bernardo. Marcamos todas las B y contamos cuántas B hay. Con la magia de la computación ya digo que son 15. Después, cuántos votaron a Clara, marcamos todas las C, contamos cuántas hay, que son solo 6. Cuántas votaron a Lucía,
tenemos solamente 2. ¿Y cuántos votaron a Esteban? 1 solo. Pobre Esteban, no gana una elección ni a gancho. Bueno, una vez que tenemos estos datos, lo que podemos decir es que el total son 50 personas. Si nosotros sumamos todos estos valores, nos tiene que dar 50. ¿Por qué? Porque la consultora entrevistó a 50 personas. Si no me da 50, quiere decir que o conté yo mal 1 o la consultora contó mal 1, que eso sería mucho más grave de haberlo contado mal uno mismo. Vamos a hacer ahora el porcentaje de votantes de cada candidato. Para calcular un porcentaje, lo que nosotros tenemos que hacer es la cantidad de datos que queremos ver qué porcentaje representa sobre el total de datos por 100. Esto es la conocidísima regla de 3 simple. Seguramente la han sentido nombrar o la han trabajado en algún momento. Bien, para entonces calcular un porcentaje, vamos a calcular el de Aníbal, por ejemplo. Vamos a tomar entonces la cantidad de personas que votaron a Aníbal, que sabemos que son 26, sobre el total de personas, que son 50, bien, total de personas entrevistadas, obviamente, por 100, que es lo que me va a hacer que sea un porciento, un porcentaje. Entonces planteamos 26 sobre 50 por 100. Recuerden que este sobre, lo mismo que este sobre de acá, es la operación dividir, una forma distinta de escribir dividir en una fracción. Cuando nosotros hacemos en la calculadora 26 dividido 50 y lo multiplicamos por 100, me da como resultado 52 y le agregamos el por ciento. O sea que el 52% de la gente entrevistada por la consultora Cómoda votó a Aníbal. De la misma forma podemos calcular cuántos votaron a Bernardo, a Clara, a Lucía y a Esteban. Te invito nuevamente a que pares el video y trates de buscar vos los porcentajes de cada candidato. Si no, ya en segundos lo voy a mostrar. De nuevo, te repito, es muy importante que trabajes conmigo, que pares el video, que vayas haciéndolo y demás para que justamente puedas razonar junto a mí y poder llegar a las mismas conclusiones o las conclusiones a las que quiero apuntar en el video. Bueno, una vez de hacer todos los cálculos, van a llegar a que Bernardo tiene un 30%, Clara un 12%, Lucía un 4% y el pobre Esteban un 2% nada más. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar con respecto a la consultora Cómoda? Si yo le pido a la consultora Cómoda que me diga qué candidato va a ganar, la consultora Cómoda me va a decir que, según ellos, la elección la gana Aníbal. Bien, entonces, esto significa que Aníbal, con un 52%, para la consultora Cómoda, va a ser el que gane. Pero hay que tener en cuenta un par de cositas. La consultora Cómoda entrevistó a 50 personas nada más y en 2 escuelas de la capital del país, como que no fue una encuesta un poco grande, digamos, no la convierte en una encuesta muy creíble, muy confiable. Ya vamos a hablar de confiabilidad un poquito más adelante. Pasamos a la consultora Correcta. La consultora Correcta entrevistó a 10.000 personas, eligiendo para eso 2 barrios de cada provincia del país. Con los resultados obtenidos, confeccionó una tabla de la siguiente manera. Bien, estoy volviendo a escribir la oración de lo que hizo la consultora Correcta. Recordemos que la consultora Correcta entonces entrevistó a 10.000 personas, unas cuantas más que la consultora Cómoda, y para eso fue a 2 barrios de cada provincia del país, o sea que se repartió un poco mejor que la otra consultora. Y presentó estos datos. Según la consultora Correcta, entonces, de las 10.000 que entrevistaron, 2.000 votaron a Aníbal, 6.080 a Bernardo, 1.000 a Clara y 920 personas a otro siendo Esteban y Lucía, creo que era la otra persona, la L. Bueno, vamos a buscar ahora cuál es el porcentaje de votantes de cada candidato según la encuesta de la consultora Correcta. Para eso volvemos a nuestra confiable regla de 3 simple para averiguar porcentaje. Recordamos que esta regla es cantidad de lo que yo quiera averiguar sobre el total de datos por 100. El por 100 es lo que hace que sea un porcentaje. Porcentaje por 100 son parecidas. Bueno,
Para Aníbal entonces lo que vamos a hacer es la cantidad de votantes de Aníbal, que sabemos que son 2000, sobre el total, que sabemos que son 10.000, por 100, que es la cuenta que escribí acá. Y lo que hacemos ahora es resolver, hacemos 2000 dividido 100, 2000 dividido 10.000, y lo que me da por 100, que me da como resultado 20%. O sea que un 20% de los votantes eligen a Aníbal, según la consultora correcta. Acá estamos hablando según lo que dijo cada consultora. De la misma forma que la anterior, te invito a que calcules cuál sería el porcentaje que le corresponde a Bernardo, a Clara y a los otros dos, que esta consultora los dejó amontonados, para poder ver si te sale el cálculo del porcentaje. Bien, yo sigo igualmente, ¿sí? para el video ahora mismo, así no ves los resultados, pero ya los estoy mostrando. Bernardo va a dar un 60,8%, Clara un 10% y otros un 9,2%. ¿Qué conclusión podemos sacar con respecto al estudio que hizo la consultora correcta? La consultora correcta va a decir que el ganador va a ser Bernardo. ¿Por qué? Porque Bernardo tiene un 60,8% de los votos, que lo podemos ver acá. Bernardo tiene 6.000 votos, cuando Aníbal tiene 2.000, Clara 1.000 y los otros 920. O sea que claramente se nota que, según esta consultora, el ganador de la elección va a ser Bernardo. Bien, antes de mostrar el resultado oficial de la elección, te invito a que pienses cuál de las dos consultoras podría estar más cercana a lo que pasó realmente en la elección. Pensá que una, la consultora Cómoda, entrevistó solamente a 50 personas y la otra, la correcta, entrevistó a 10.000 personas. Y aparte, la primera solamente en una escuela de la capital y la otra en 2 escuelas de cada provincia del país. O sea que podríamos darnos cuenta de cuál es la que va a estar un poquito más acertada, que no garantiza que sea la que tenga razón. Pero los resultados oficiales fueron estos de acá. Acá estoy mostrando de manera distinta a los anteriores los datos, pero siguen siendo los mismos datos. Tenemos por un lado que a Bernardo lo votó un 59% de la población, a Aníbal un 20%, a Clara un 10% y a otros un 11%. Por lo tanto, acá podemos afirmar que sí, que la consultora que estaba más cercana a la realidad fue la consultora correcta. Aparte porque se llama correcta, tenía que tener razón. Ah, mentira, eso fue un chiste malo del profesor, acostúmbrense porque en los videos ahí van tanto. Bueno, entonces te dejo para que respondas vos estas preguntas, que las fui diciendo hace segundos en el video, así que podés hacerlo tranquilamente. Habiendo hecho la actividad disparadora, vamos a hacer unas cuantas definiciones sobre estadística. Todo esto que vimos recién es un estudio estadístico, y un estudio estadístico comprende a la disciplina que estudia los modos más adecuados de recopilar, presentar, describir e interpretar datos. Estas 4 palabras, que aparte las marqué con color, son muy importantes. Recopilar datos significa que voy a justamente hacer una encuesta. Por ejemplo, la boca de urna, uno se para en la puerta de la escuela donde salen los votantes y le pregunta quién votó. Ahí estoy recopilando datos. Presentar datos. Presentar datos es lo que hicieron las 2 consultoras. Una los presentó con la tablita con las A, B, C, las letras sueltas. La otra lo presentó con la tabla un poco más cómoda de leer, la tabla donde decía cuántos votaron a Aníbal, cuántos a Bernardo, cuántos a todos los demás. El tercer punto es describir. Describir es justamente lo que hicimos nosotros en el tema de calcular. Por ejemplo, nosotros describimos haciendo cálculos que el más votado de cada consultora iba a ser Aníbal para la primera, Bernardo para la segunda. Y finalmente, interpretar es lo que nosotros hicimos al final de decir, según los datos va a pasar tal cosa. Interpretar es la parte más
más sirve de la estadística, porque uno puede predecir. Por ejemplo, la consultora Cómoda y la consultora Correcta pudieron predecir quién iba a ganar. Una le erró feo porque hizo un trabajo bastante pobre, que fue la Cómoda. La otra estuvo mucho más cerca de la realidad porque hizo un trabajo un poco más profundo. O sea, entrevistó a más gente, se repartió más en el país y demás. Bien, la estadística se divide en dos ramas principales: la estadística descriptiva y la estadística inferencial. No se asusten con los nombres porque esto en realidad es una pavada. La estadística descriptiva permite estudiar la recopilación, presentación y descripción de los datos obtenidos. O sea que la parte descriptiva de la estadística es la que describe, es la que hace las tres cosas que nombré primero en la definición de estadística. O sea, junta los datos, los presenta y los describe. Y la estadística inferencial es la que permite obtener, a partir de los resultados provenientes de la estadística descriptiva y con cierto grado de confianza, conclusiones generales. O sea que la estadística inferencial es la que me permite decir, por ejemplo, yo creo que va a ganar tal candidato porque, según el estudio que hice, la mayoría de la gente lo votó. Entonces, para que quede claro, la estadística descriptiva es la que describe, la que muestra, que es lo que más vamos a estudiar durante estos videos. Y la estadística inferencial es la que saca conclusiones, la que me dice, según lo que veo acá, va a pasar tal cosa. Bien, en el ejemplo, cada consultora utilizó la estadística descriptiva entrevistando solo a una parte de los electores, y la estadística inferencial determinando, a partir de la información antes recopilada, quién ganará las elecciones presidenciales, que es lo que acabo de decir entonces. Bien, seguimos ahora definiendo unos conceptos básicos. Esta clase va a ser muy de definición porque al presentar un tema generalmente hay que definir varios conceptos. Primero, el concepto de población. Se llama población a todo el conjunto de personas, animales, plantas u objetos de los cuales se quiere estudiar alguna propiedad. A cada uno de los elementos de la población se lo denomina individuo. ¿Qué es la población entonces? La población es sobre qué quiero hacer un estudio yo. Por ejemplo, en el de las consultoras, la población era toda la población del país que es votante, porque nosotros queríamos saber qué pasaba con las elecciones. Y cada individuo es cada persona que agarraron en la puerta para preguntarle a quién había votado. Una muestra es la parte de la población que se analiza con el fin de reducir la cantidad de información a obtener. ¿Qué es esto? Piensen que si nosotros, lo lógico sería que si yo quiero saber quién gana las elecciones, le pregunto a todos los candidatos. Pero para eso está la elección justamente. Por eso se toma una muestra, porque aparte entrevistar a todas las personas del país llevaría un montonazo de tiempo. Tomar una muestra entonces me permite tomar una parte representativa de la población para poder decir, bueno, si esta parte dice que va a ganar tal candidato, ya puedo decir que la mayoría va a decir que va a ganar tal candidato. Una muestra es eso entonces, es una partecita de la población que me va a servir para saber qué es lo que piensa toda la población. Es como cuando uno le pregunta a 10 personas algo, no sé, ¿te gusta el helado? Si 9 personas de 10 te preguntan, que te dicen que te gusta el helado, que le gusta el helado, lo que vos concluís es que a la gente en general le gusta el helado. Entonces, a la población, que es todas las personas, le gusta el helado. ¿Por qué? Porque a tu muestra, a 10 personas, a la mayoría le gustó el helado. Es como para decirlo muy simplemente qué es la muestra. Las propiedades que se obtengan de la muestra son extensivas a toda la población. Eso es lo que acabo de decir. O sea, lo que nosotros consigamos de la muestra va a ser para toda la población. Si a la mayoría de la gente le gusta el helado, entonces a la mayoría de la población les va a gustar el helado. Bien, se llama variable a la propiedad que se estudia de la población. Y estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Una variable es entonces lo que yo quiero saber. Si yo pregunto, ¿te gusta el helado?
Mi variable entonces va a ser si a la gente le gusta o no le gusta el helado. Lo que varía, o sea, la respuesta lo que puede cambiar es si le gusta o no le gusta el helado. Si yo preguntara ¿qué gusto de helado te gusta? Entonces mi variable serían los gustos de helado posibles. Si yo preguntara ¿de qué color es tu pelo? Las variables serían los distintos colores de pelo. Y estas variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Una variable cualitativa es aquella que su respuesta es una cualidad, un adjetivo o una palabra, por decirlo así, o sea que no es numérica, digamos, lo que podríamos decir. Por ejemplo, color de pelo es una variable cualitativa, puede ser colorado, morocho, etc. ¿Qué más? Por ejemplo, candidato a votar. Candidato a votar es una variable cualitativa, porque puede ser Juan, Pedro, José, quien sea. Y las variables cuantitativas, las que están ahí con naranja, son aquellas que se pueden contar justamente, que su respuesta es un número. Por ejemplo, si yo pregunto ¿cuántos hermanos tenés? Es una variable cuantitativa, porque vos solamente me podés responder con un número ahí. Si yo pregunto ¿cuántos litros de agua tomás por día? También es una variable cuantitativa. Bien, acá algunos ejemplos más. Por ejemplo, el candidato a votar, el color de pelo o la comida preferida son variables cualitativas. Como acabo de decir, candidato a votar, la respuesta son nombres. Color de pelo, la respuesta son nombres de color de pelo. Comida preferida, la respuesta son nombres de comida. Siempre que la respuesta sea un nombre de algo, entonces va a ser una variable cualitativa. Ojo que también puede ser si la respuesta es sí o no. Sí o no es una variable cualitativa. Y el peso, la altura y la edad, las notas también, obtenidas por un curso en un examen o la cantidad de hermanos son cuantitativas. O sea que todas aquellas que se pueden responder con números. Peso, o sea, peso tanto valor numérico. Altura también es un valor numérico. Edad es un valor numérico. Notas es un valor numérico. Y ¿qué más? La cantidad de hermanos también es un valor numérico. Por lo tanto, son cuantitativas. Y finalmente, se llama dato a cada uno de los resultados que se obtiene a partir de la muestra y que da respuesta a una característica. O sea que datos son las distintas opciones. Por ejemplo, si yo digo comida preferida como variable cualitativa, el dato para esa comida puede ser milanesa con papa frita. Eso es un dato. O sea, una respuesta puntual. No sé, fideos con tuco. Ahí es otra respuesta puntual. Y esas son entonces las definiciones de algunos conceptos básicos. No se asusten, son un montón de palabras todas juntas, un montón de texto en la pantalla que ustedes deben estar diciendo este hombre que piensa de la vida que nos hace esto. Pero ahora vamos a hacer algunos ejemplos donde vamos a poner justamente todas estas palabras con ejemplos. Bien, en el ejemplo, en el puntual en el que venimos haciendo hasta ahora, el de las consultoras, nosotros teníamos la consultora cómoda, la consultora correcta, y vamos a analizar algunas de las cosas que nos dice el problema. Primero, la población. La población entonces es sobre quién está hecho el estudio estadístico. Tanto la consultora cómoda como la consultora correcta toman como población a todos los votantes, porque ellos quieren saber a quién van a votar todos los votantes justamente. Ahora, para las dos la población es la misma, pero para las dos la muestra no es la misma, porque la muestra es a quienes entrevistan. La consultora cómoda entrevistó a 50 personas, o sea que su muestra son 50 personas. Pero la consultora correcta entrevistó a 10.000 personas, o sea que su muestra son esas 10.000 personas. La variable para ambas es la misma, la variable es lo que ellas quieren saber. ¿Qué quieren saber ellas? ¿A quién van a votar? ¿A quién van a votar? Va a cada votante, o sea que la variable es candidato a votar. Y ahora, el candidato a votar, ¿qué tipo de variable es? ¿Lo puedo representar con un número o lo tengo que representar con palabras? Obviamente, el candidato a votar lo tenemos que representar con palabras, por lo tanto es una variable cualitativa. Y finalmente tenemos los datos son las distintas respuestas
que yo puedo obtener. Si yo le pregunto a alguien a quién va a votar en el contexto de este problema, solo me pueden responder a Aníbal, a Bernardo, Clara, Lucía o Esteban. Esos son los 5 datos posibles que yo puedo conseguir. Digamos que en este ninguno votó en blanco o no en esta elección, porque si no nos arruina el ejercicio. Solo Aníbal, Bernardo, Clara, Lucía y Esteban. Bien, ahora sí vamos a hacer ejemplos desde cero. A continuación vamos a resolver algún ejemplo más. Este dice lo siguiente: se realiza una encuesta en 500 hogares de una ciudad y responde una persona por casa y se pregunta: ¿cuántas personas viven allí? ¿Qué actividades realizan los fines de semana? ¿Cuánta harina consumen por semana? ¿Qué nivel educativo tienen? Esas son las 4 cosas que quieren saber los encuestadores. Ahora, ¿por qué quieren saber estas cosas los encuestadores? Vaya uno a saber, pero es lo que quieren saber en este ejemplo. Y nos piden responder estas 4 preguntas. Te invito ahora a que detengas el video, trates de resolver la actividad por vos mismo o misma y después compares conmigo las respuestas dándole play de nuevo al video. Bien, yo voy a comenzar. Primero, ¿cuál es la población? Si recordamos, la población es a quién está apuntada la encuesta. Si yo hago una encuesta en 500 hogares de una ciudad, como dice acá el problema, yo lo que quiero saber no es qué pasa en esos 500 hogares, lo que quiero saber es qué pasa en toda la ciudad. Por lo tanto, mi población va a ser todos los hogares de la ciudad o todos los habitantes de la ciudad. Algo que haga notar que yo quiero saber qué pasa en toda la ciudad. Es lo mismo si ponen todos los hogares o todos los habitantes o todas las personas de la ciudad. ¿Cuál es la muestra? Que es lo que nos pregunta la segunda consigna. Es a quién entrevistamos realmente. Esta encuesta se hizo a 500 hogares de una ciudad. Por lo tanto, la muestra son los 500 hogares que se encuestaron. Entonces, ya puedo decir que la muestra son 500 hogares y la población todos los hogares de la ciudad. Vamos ahora al tercer punto que me dice da 3 ejemplos de datos para cada variable. Tenemos nosotros acá 4 variables distintas, o sea 4 preguntas distintas que se hicieron. La primera variable, son cuántas personas viven allí. La segunda, qué actividades realizan los fines de semana. La tercera, cuánta harina consumen por semana. Y la cuarta, qué nivel educativo tienen. Vamos a comenzar entonces dando 3 ejemplos de datos para cada variable. Recuerden que el dato son las respuestas posibles. Si yo pregunto cuántas personas viven allí, o sea cuántas personas viven en una casa, me pueden responder una persona, 7 personas, 3 personas. Y esos son datos posibles que yo puedo conseguir. La segunda, ¿qué actividades realizan los fines de semana? Acá me podrían responder, por ejemplo, pesca, fútbol, ver películas, o sea, distintas actividades. En la tercera, ¿cuánta harina consumen por semana? Me podrían responder un paquete, 2,5 paquetes o 2 paquetes y medio, 20 paquetes, o me podrían responder en kilos, 1 kilo, 2,5 kilos, 20 kilos. Pobre la familia que coma 20 kilos de harina por semana. Bueno, no importa, no soy quien para andar dando consejos de comer o no comer harina. ¿Qué estoy hablando, chicos? Clase, vamos a estadística. Bien, 4. ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Qué nivel educativo tienen? Me podrían responder primario, secundario, universitario. Y entonces ahí ya di 3 ejemplos de datos para cada variable. La pregunta 4 me pide encerrar con rojo las variables cuantitativas y con verde las cualitativas. Nosotros dijimos que tenemos 4 variables. ¿Cuántas personas viven allí? ¿Qué actividades realizan los fines de semana? ¿Cuánta harina consumen por semana? ¿Y qué nivel educativo tienen? Si yo voy a encerrar con rojo las cuantitativas y verde las cualitativas, vamos a pensar de la siguiente manera. Primero, ¿cuántas personas viven allí? Recuerden que la variable cuantitativa era aquella cuya respuesta era un número, algo que se puede contar. Y la cualitativa era aquella cuya respuesta era una cualidad, una palabra que describa algo. En este caso, si yo estoy diciendo cuántas personas viven allí, es
la respuesta es 1, 7, 3, etc. Son variables que se pueden contar, o sea, es cuantitativa. Por lo tanto, la encierro con rojo. La segunda me dice qué actividades realizan los fines de semana. Las respuestas, dijimos por ejemplo, pueden ser pesca, fútbol o ver películas. Eso no son numéricas. O sea que esta es una variable cualitativa. La respuesta, recuerden, no es un número. Tercera, ¿cuánta harina consumen por semana? La respuesta puede ser 1, 2,5, 20. Siempre son números, por más que hable de paquetes, por más que hable de kilos. Por lo tanto, esta es una variable también cuantitativa como la primera. Y la cuarta, ¿qué nivel educativo tienen? Las respuestas pueden ser primario, secundario, universitario, o sea, distintas palabras que no son números, que es lo que me importa diferenciar. Entonces, estas no son cuantitativas, por lo tanto son cualitativas. Y ahí me queda resuelto ese ejercicio en particular. Último ejemplo del video y ya los largo por ahora con el tema de la teoría por esta semana. Un investigador está realizando un estudio sobre un nuevo producto solar para personas mayores de 60 años, que un laboratorio está por lanzar al mercado. Para ello, selecciona un grupo de 120 personas, les pide que utilicen el protector y que se expongan al sol. Él registra cuántas horas dura la protección a las personas que colaboraron con el estudio y también si el producto les produce alguna molestia en la piel. O sea que lo que hace este investigador es toma a personas de mayores de 60 años, en realidad tomó a 120 personas mayores de 60 años y les pide que se pongan el protector. Y después se fija dos cosas: cuántas horas dura la protección y si el producto les produce alguna molestia en la piel. Entonces el investigador quiere saber dos cosas, tiene dos variables, por decirlo así. Y vamos a responder estas tres preguntas. Nuevamente te invito a que pares el video, trates de resolverlo vos, si no, ya sigo yo. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es la población del estudio y cuál es la muestra? La población, fíjense, nosotros sabemos que el producto solar está destinado o es para personas mayores de 60 años. Entonces mi población van a ser todas las personas mayores de 60 años. No tiene sentido que mi población sea un chico de 5 años porque ese chico de 5 años no va a usar este producto en particular. O sea que este investigador quiere saber qué pasa con todas las personas de mayores de 60 años. Eso sería la población, lo que yo quiero saber. Y entonces la muestra van a ser las 120 personas que toma el investigador. Por lo tanto, la muestra son 120 personas. Recuerden, ya lo dije un montón de veces, pero se van a dar cuenta que soy bastante repetitivo. La muestra es entonces la parte que yo tomo para estudiar. Si yo tomo 120 para estudiar, esa es mi muestra. Y la población es todo lo que yo quiero saber. Yo quiero saber qué pasa con todas las personas mayores de 60 años. Por eso es mi población. Bien, segundo, ¿cuáles son las variables estudiadas y de qué tipo son? Las variables estudiadas, entonces, es lo que yo quiero saber. El investigador quiere saber dos cosas: cuántas horas dura la protección y si el producto les produce alguna molestia en la piel. O sea que mis variables son cuántas horas dura la protección y si produce o no alguna molestia en la piel. Entonces tengo dos variables. Y me pregunta de qué tipo son. Recuerden que el tipo era cuantitativa o cualitativa. Cuantitativa cuando se puede contar, cualitativa cuando no se puede contar, por descarte podemos decir. Entonces, ¿cuántas horas dura la protección? Esa respuesta, como es cuántas horas duran, un cuántos siempre se responde con algún número. Por lo tanto, esa variable es cuantitativa. Y si produce alguna molestia en la piel. Si el producto les produce alguna molestia en la piel, la respuesta a esa puede ser sí o no. Por lo tanto, es una variable cualitativa, no es un número la respuesta. Y el 3, como más o menos ya se las respondí recién, ¿qué valores pueden tomar? Por ejemplo, para cuántas horas dura la protección, que la marqué con un 1, este 1
es este uno de acá, bien, o esta I de acá. ¿Cuántas horas dura la protección? Puede ser 1 hora, 20 horas, 1,5 horas, etc. O sea, valores numéricos. Y la segunda, las respuestas pueden ser sí o no. Puede tomar solamente 2 valores. Yo te pregunto, ¿te produce alguna molestia en la piel esta crema? Me decís sí o me decís no. Otra cosa para decir no tenés. Y con esto entonces terminamos este otro ejemplo. Bien, con esto entonces terminamos la primera de las 3 partes de conceptos básicos de estadística. En la próxima semana vamos a seguir avanzando en el tema. Espero que esto te haya servido, espero que aparte de que te haya servido, valores el esfuerzo que lleva a hacer estos videos, porque realmente son muchas horas, tardo en hacer un video de media hora en este caso. Pero espero que realmente te sirva, espero que puedas rever el video para lo que te falte y bueno, que si tenés alguna duda, obviamente la preguntes, puede ser acá en los comentarios del video, puede ser obviamente si tenés el número privado por privado. Bueno, espero que tengan muy buena semana y nos vemos la semana que viene para seguir avanzando. Saludos.